Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, pertenecemos a la carrera de Ingeniería Civil y estamos en la materia de materiales de construcción. Somos el grupo número 5, nos ha tocado el tema de materiales cerámicos y mi nombre es Katy Kenayata. Yo soy Carla Belén Peredo. Enrique Lagrava. Micaela Borda. Karen Heredia Bautista. Los materiales como los vidrios o la cerámica o los ladrillos son materiales cerámicos. Estos materiales están principalmente hechos de la cocción de la arcilla. Esos materiales son materiales inorgánicos que están vinculados por los elementos metálicos y no metálicos. Ellos pueden poseer una alta dureza y una resistencia al calentamiento, pero tienden a ser muy frágiles para poder fracturarse. Yo les voy a hablar sobre el impacto ambiental que tienen los materiales cerámicos. Esto empieza con la extracción de arcilla, que es la materia principal para la fabricación de estos materiales. La materia arcillosa es un grano fino que está formado por feldespatos y alumina y es muy abundante en la corteza terrestre. Principalmente se extrae de canteras utilizando explosivos. Esto causa la contaminación de ríos, ambientes fluviales y la erosión del suelo, más de que el volumen de extracción es mayor al volumen con el que se regenera, y esto con el tiempo va a causar un déficit, sin contar el fuerte daño demográfico que causa. La extracción en ambientes fluviales, principalmente en ríos y zonas costeras, causa una erosión del ambiente marítimo, causa sequías y la destrucción de ríos. Esto afecta principalmente a la vegetación y a la vida silvestre de la zona. El proceso de fabricación y cocción. El proceso de cocción en las arcillas para formar cerámicos como losas y tejas tiene un gran efecto en los gases de invernaderos que emite el combustible que se utiliza en los hornos, y la gran cantidad de gases como el dióxido de carbono y el metano. Los residuos. Una vez que termina la vida útil de los ladrillos y demás materiales cerámicos, no hay una forma de volver a reutilizarlos a menos que estén totalmente intactos. Entonces esto causa una gran cantidad de residuos y ahorita no hay una forma de controlarlo o de volver a utilizarlo. Los materiales cerámicos cumplen un proceso de fabricación. Sabemos que los materiales cerámicos son principalmente de la cocción de la arcilla. Estos deben cumplir primero por una extracción. La arcilla se puede extraer de las canteras o también llamadas barreros, donde se hacen explosiones a cielo abierto. Se puede hacer también manualmente. Estas canteras pueden ser que estén cerca de las fábricas y se pueden realizar a cielo abierto. El siguiente paso es en la preparación de la pasta. En la preparación de la pasta, esta masa debe ser adecuada para el moldeo, ya sea en un moldeo de un ladrillo o de algún tubo o de las tejas también. Y puede haber un montón de tipos de materiales cerámicos. El siguiente paso es el mezclado y el amasado. Principalmente debemos tomar en cuenta la cantidad de agua que debe tener el material cerámico. Por ejemplo, si le echamos poca agua, este va a tender a que sea muy frágil y se va a romper rápido. Pero si le echamos un poco más de agua de lo que ya tiene, este va a ser un material cerámico, porque va a cumplir con su límite de plasticidad. Pero si le echamos más agua de lo que es, este ya va a ser un material un poco líquido, viscoso, y ya no va a ser un material cerámico. En el proceso del moldeo se debe tomar en cuenta que hay tres tipos de moldeo. El moldeo que es manual, que se puede hacer como por ejemplo las tazas o las mismas calderas. Están hechos manualmente, son moldeos no manuales, a mano. En cambio hay otro tipo de moldeo que se llama el moldeo de extrusión, que está principalmente son para llevar la masa y pasarlos por un molde que sea más mecánico, como los ladrillos. Y hay otro moldeo que se llama moldeo de prensa, que aquí se puede colocar un tipo de relieve a la masa, como por ser ejemplo de las tejas. El siguiente paso es el secado. Se debe realizar el secado para que en el momento de la cocción estos no se puedan romper. Entonces esto consiste en que tenemos que sacar el 5% de la masa que sobra y fácilmente podrá llegarse a la cocción.
En el paso de la cocción tenemos que tomar en cuenta de la durabilidad y la resistencia que va a tener el material cerámico. Por ejemplo, no todos los materiales cerámicos como ladrillo o el vidrio o cualquier otro tiene que ser cocido a la misma temperatura. Pueden ser, digamos, en el azulejo. En el azulejo y la tejería tenemos que tomar en cuenta que tiene que cocerse de 900 a 1000 grados. En cambio, en la loza tiene que ser de 1300 a 1500 y en la porcelana tiene que ser de 1500 a 1700 grados. Y finalmente, una vez cumplido este proceso de fabricación, se puede llevar con facilidad al despacho para luego ser vendidos y utilizados. Yo les voy a hablar sobre la disponibilidad de los cerámicos. Cada tipo de cerámico tiene su propia característica, ya sea con fines decorativos o con fines específicos. Es por ello que la fabricación y comercialización de este tipo de materiales ofrece una gran variedad, ya sea en materiales de construcción, paredes, pisos, etcétera. En Bolivia existen proveedores de este tipo de material, ya sea como Ceramil, que pertenece a Cobose, Fabose, Gladimar, Cerabol, Cerámica Santini. La propiedad mecánica de los materiales cerámicos son los siguientes. Son generalmente iónicos o vidriosos. Estos materiales tienen deformaciones plásticas, tienen elevada resistencia a la compresión y son capaces de operar a temperaturas muy altas. La resistencia a la compresión es generalmente entre 5 a 10 veces mayor que la resistencia a tracción. Su dureza depende del tipo cerámico, siendo poco para cerámicos tradicionales y muy alta para cerámicos de ingeniería. Son de superficie muy dura y tienen resistencias muy altas a lo que es de compresión y el impacto. Los materiales cerámicos usados para aplicaciones en ingeniería pueden clasificarse en dos grupos: los materiales cerámicos tradicionales y los materiales cerámicos de uso específico en ingeniería. Cerámica tradicional. Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, sílice y feldespato. Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en las industrias de la construcción y las porcelanas eléctricas de uso en la industria eléctrica. La cerámica avanzada o de ingeniería están constituidas típicamente por compuestos puros o casi puros, tales como óxido de aluminio, carburo de silicio, nitruro de silicio. Ejemplos de aplicación de las cerámicas ingenieriles en tecnología punta son el carburo de silicio en las áreas de alta temperatura de la turbina de motor de gas y el óxido de aluminio en la base del soporte para los circuitos integrados de los chips en un módulo de convección térmica. Clases de cerámicas. Materiales cerámicos. Los vidrios, al cual pertenecen los vidrios y los vidrios cerámicos. Luego las arcillas, que pertenecen a las arcillas pictural y porcelanas. Luego el refractorio, al cual pertenece la porcelana para horneado, sílica, básicos y especiales. Luego están los abrasivos, cementos y las cerámicas avanzadas. Yo les voy a hablar sobre costos y aplicaciones. En aplicaciones podemos utilizar los materiales cerámicos para la fabricación de productos de alfarería, losetas térmicas para la fabricación de materiales de construcción, materiales refractarios y vidrios. En cuanto a costos, les voy a dar una lista de los precios que pueden encontrar en el mercado. El azulejo blanco de 15 por 15, el metro cuadrado está a 35 bolivianos. El azulejo decorado, el metro cuadrado a 125 bolivianos. Cerámica exterior, el metro cuadrado a 58,75 bolivianos. La cerámica nacional de 32 por 32, el metro cuadrado lo encuentran a 45 bolivianos. La cerámica picada, el metro cuadrado a 7,30 bolivianos. La cerámica roja 7 por 15, el metro cuadrado a 35 bolivianos. En cuanto a ladrillos, tenemos 4 tipos de ladrillos. Ladrillo cerámico 21 huecos, pieza 1,31. El ladrillo cerámico de 6 huecos, la pieza está a 1,20. El ladrillo gambote, la pieza está a 1,16. Y el ladrillo refractario, el metro cuadrado está a 120.